torta de camarón necesitamos 6 pasillas sin venas, limpio. Necesitamos 1 kilo de jitomate, 2 trozos de cebolla, 3 clavitos, 2 dientes de ajos y medio cuarto de ajonjolín. Ese es para el guisadito. Vamos a necesitar 125 gramos de camarón. Se va a limpiar la piel y las patas, se van a reservar. La carne del camarón, esa la vamos a necesitar para la torta de camarón. La piel y las patitas se van a tostar y luego se muelen con el jitomate. Necesitamos media taza de arroz, media taza de pan molido, 2 huevos y leche. El pan molido debe de ir colado porque viene muy grueso. Pásenlo en la coladera. Para los nopales que se le van a echar al guisado, son 8 nopales, sal y carbonato y agua de tequesquite. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Vamos a proceder con el cocimiento de los nopales. Vamos a echarle sal a la olla. Así. Le vamos a echar carbonato. Y el agua de tequesquite. Se le echa el agua, no le echen la tierra del tequesquite, nada más es la pura agua. Para la cocción de los nopales se le va a echar el carbonato, así, y ya va a sacar la espuma. Se echan los nopales a la olla. Hay que se cuezan los nopales. Vamos a subir un poquito, vamos a subirle al fuego porque está abajo. Ya están bien cocidos, vamos a apagarles ya. Ya están, miren. Ya les apagamos y ya vamos ahorita el otro procedimiento. Se enjuagan los nopales y se ponen a escurrir. Así deben de quedar. Tenemos una cacerola y le vamos a echar aceite. Se pone pasilla a freír. Está frito el pasilla, se le echa el jitomate, a modo de que no se queme el pasilla porque no se amarga. Ya que está frito un poquito del jitomate, se le echa agua para que se cueza el jitomate. Voy a pasar el jitomate a la siguiente parrilla para tostar el ajonjolín, pero bájenle fuego porque se quema rápido. Es con fuego bajo. Vamos a poner a tostar el ajonjolín. Aquí le vamos a poner 3 clavitos. Le vamos a poner la cebolla y los ajos. Aquí que se vayan dorando también. Ya está el jitomate cocido y los chiles. Ya se le apaga el jitomate. Ya que ya acabó el procedimiento. Aquí el ajonjolín también ya está tostadito. Ya también le vamos a apagar. Esto lo vamos a moler cuando ya se enfríe. Y eso también es el complemento del pipián. El ajonjolín con sus especies. Vamos a tostar esto. Lo que le quitamos al camarón. Se tuesta porque ahorita en el siguiente procedimiento vamos a molerlo en el guisado con poco fuego para que no se les queme. Bueno, ya está aquí dorado lo que le quitamos, ya está.
Ya se lo vamos a reservar para molerlo también con el guisado, con el pipián. Lo prendemos a la cacerola y le vamos a echar aceite. Ese es para freír el pipián. Hay que se caliente el aceite. Vamos a moler el jitomate con el chile. Así les debe de quedar. Ese mismo juguito le pueden echar para que molan su jitomate. Lo vamos a colar para que no se vaya la semilla del jitomate y quede más finito. Miren. Quede más finito el guisadito. Cuando le vamos a acabar de echar todo el jitomate y el chile. Muévanlo porque luego se pega. Se pega y se empieza como a quemar. Se quema más bien. Vamos a moler el otro jitomate. Para regresarlo, lo vamos a regresar al vaso de la licuadora. Miren cómo se queda el pellejito ahí. Lo vamos a enjuagar así, que caiga toda lo vamos a regresar a la licuadora porque vamos a moler el ajonjolín. Ahí lo vamos a regresar. Le vamos a echar el ajonjolín ya para que lo echemos al guisado, al pipián. Este es pipián de pasillo. También lo pueden hacer con serrano seco o también con guajillo de puya. Se puede hacer también igual. Vamos a vaciar un poco de lo que molimos, el ajonjolín y las especies. Bueno, le vamos a echar la piel del camarón que tostamos también. Vamos a molerlo en el guisado. Vamos a agregar ya todo aquí en el guisado. Ya vamos a agregar la sal, pero pruébenlo porque como le molimos las patas del camarón y el pellejo, su vestidura del camarón, luego se sala, entonces hay que probarlo. Le falta poca. Quedó muy rico. Ya está hirviendo, le agregamos los nopales.
agregamos los nopales. Le movemos. Le bajamos el fuego para que se sazone. Para la torta de camarón vamos a poner un sartén en el fuego. Le bajamos tantito, que está un poco bajo porque también se quema el camarón. Vamos a traer el camarón y lo vamos a poner así. Esto es para la torta de camarón. Esto, la pura carnita. Se dora hasta que ya esté seco. Se muele. Ahorita le vamos a decir el procedimiento. Bueno, ya está acá dorado el camarón, ya está. Esto lo vamos a pasar acá. Vamos a poner este camarón acá. Ese polvo no lo vamos a echar porque se quemó. Entonces nada más se le echa la pura carnita del camarón. Se le echa. La pura carne, la carne de camarón. Bueno, ya que está molido, lo vamos a vaciar acá. En el camarón molido se agregan 2 huevos. Media taza de arroz, media taza de pan molido. No se le echa sal porque el camarón ya lleva sal, entonces no se le puede echar más sal. Le agregamos leche. Le van revolviendo y le van probando que no esté salada. Si está salado todavía le echan igual la misma medida de arroz y la misma medida de pan molido. Bueno, con una cucharita le vamos a aquí agregar para que se fría la torta de camarón.
Medio cuarto de camarón, salieron 14 tortas de este tamaño. Van a agregar las tortas de camarón en el guisado unos 5 minutitos antes para que se ablanden un poco, y nada más las que se vayan a comer, porque si no se van a deshacer las demás. Así nos quedó la torta de camarón, y la acompañamos con un plato de arroz rojo con sus chícharos.